buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojil y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar de uno de los oficios más longevos de España y del mundo, que además sigue en activo, aunque bueno, con algunas dificultades. Hoy vamos a hablar del pastoreo y del negocio de la lana con Marina Pérez, que junto con su marido Rodrigo pastorean ovejas Salda, que son la raza procedente de Asturias, y es una de las más antiguas de Europa. Y bueno, hacen todo este trabajo para poner en valor su lana y también rescatar este trabajo de siempre que, bueno, con los tiempos modernos, pues cada vez hay menos pastores, eso es evidente. Y lo hacen bajo el nombre de la flor cerval. Así que lo primero es lo primero, bienvenida Marina a la X Marca el Lugar y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Gracias por invitarme. Estoy contenta de charlar un rato contigo, Pilar. Lo primero que quería preguntarte, Marina, diría que la mayoría de gente que llega a este oficio un poco no por herencia, porque sus padres o sus abuelos tenían un rebaño, pero no sé si en vuestro caso ha sido así o ha llegado a través de otra vía este trabajo, porque está claro que, bueno, no es un oficio al que se suele dedicar la gente joven hoy día, vaya. Bueno, yo creo que las personas hoy en día y las de hace miles de años, en lo esencial, tenemos más o menos unas necesidades parecidas. Y, y creo que nos satisfacen cosas muy parecidas también. Tenemos otras cosas, otro mundo, eso es así, otras herramientas, pero creo que en lo esencial no cambiamos tanto como personas. Nos hace felices el contacto con la naturaleza, nos hace felices el contacto con los animales y, y en ese sentido yo no creo que las formas de vida tradicionales deban nunca dejar de existir. Nunca creo que debamos abandonar y esa interdependencia con los animales. Nosotros escogemos esta vida, bueno, a ver, tampoco venía algo muy opuesto, o sí, estudiamos los dos artes, diferentes ramas, pero bueno, nos gustaba el mundo de las artes, las bellas artes y demás. Y bueno, estudiamos eso un poco y siguiendo la hoja de ruta de todas las personas. No sé cómo decirte, estudiamos no porque nos apeteciera mucho estudiar ni dedicarnos a esas cosas, sino bueno, porque algo habría que estudiar y Hay que entonces... estudiar, claro. Y cuando estamos estudiando, digo, mira, no sé qué hacemos aquí, nos escapamos. Vamos a hacer otra cosa, algo que nos haga más felices. Y verdaderamente una noticia. No hace falta estudiar nada para ser pastores, ni cursos ni nada. Hace falta mucha práctica y tener los oídos muy abiertos a escuchar de la experiencia de los demás. De la gente de tu alrededor, de la gente que conoce el entorno al que tú te acabas de enamorar, eso a mí me parece una parte fundamental. A mí los vecinos me enseñaron más que ningún profesor en la universidad. Y todo ese conocimiento, me doy cuenta que, bueno, a ver, también depende de dónde, pero hay una parte de este mundo actual que ignora mucho esa sabiduría. Bueno, pues por antigua, por desfasada, porque ya chochean, por lo que tú quieras, ¿no? Pero es una fuente de conocimiento que es que son milenios de vida en este territorio, en este entorno y de sabiduría acumulada a través de la cultura. Para mí la cultura y la transmisión de la cultura es algo muy interesante y muy importante para en mi día a día, ¿sabes? Para poder yo también sobrevivir en este entorno. Totalmente. Así que bueno, estudiasteis Bellas Artes y dijisteis, bueno, entiendo que sería algo así como nos gusta el campo, ¿no? Queremos probar esa vida. Y Nosotros eh, veníamos, bueno, Rodrigo se crió en un piso. Vivió el Provitín muy encerrado en su infancia, pero yo no, yo me crié mayormente con mis abuelos, me gustaban mucho sus vacas, son de los mejores recuerdos de mi infancia y siempre me crié en una casa de campo, en un pueblo muy urbanizado, muy...
no sé, muy poco ideal para mis ojos de hoy en día, porque eso, mucho chalet, mucha polígono industrial cerca de la ciudad, pero era un pueblo y cuando mis vuelos ya llegaron allí era un pueblo pues menos de montaña que este, pero era un pueblo igual de campesino que este. Ellos se dedicaron a huerta, a ver, mi abuelo también trabajó en industria, pero siempre tuvieron huerta y animales y yo ese lazo no lo perdí, o sea, no tuve que inventarlo, realmente yo ya venía de recibir mucha sabiduría de mi abuelo. La verdad que es una persona que admiro muchísimo y que adoro desde siempre. Qué guay. Pero claro, sería un cambio súper, súper, no brusco, pero como muy loco decir, bueno, venga, dejo la carrera, nos vamos al campo ¿y cuál fue la siguiente fase? Vamos a comprar un rebaño. Bueno, pues la cosa yo creo que fue más loca todavía, porque no fue, bueno, vamos a dejar la carrera e irnos al campo, que podría ser, sino, bueno, ahí llevábamos unos años viviendo de una cosa y otra. Bueno, el gran cambio vino cuando yo me quedo embarazada y en ese momento dijimos, ah, venga, vamos a buscar la vida que nos gustaría, la vida que queremos darle a nuestro bebé y eso es un motor no sé, ¿cómo explicarlo? Una muy buena razón para hacer lo que te hace feliz, el llevar un bebé dentro. Y en ese momento, pues imagínate, me faltaba un mes para dar a luz y en ese momento llegamos a una casa de alquiler. Vinimos a este pueblo porque de carambola, porque hay muy poco alquiler, es un problema muy, muy gordo en las zonas rurales, por lo menos en esta el que no hay alquileres. Y Claro. nosotros en aquel momento de pura carambola encontramos un alquiler en el pueblo de un señor que estaba arreglando, pues a lo mejor para hacer algo más vacacional o para especular tal, y en ese momento le venía bien alquilar y allá que nos metimos. Y una vez llegamos al pueblo, doy a luz a mi bebé, el primer bebé que nace en el pueblo desde hacía 50 años. Pues imagínate, todo el mundo bueno, se volcó con nosotros, también éramos unos nenos, bueno, unos nenos. Nos trataron todo el mundo como los nietos de, ¿sabes? Nos cuidó todo el mundo como si fuéramos. Y imagínate el neno, pues el muñeco del pueblo. Y pasamos 2 años en esa casa de alquiler. En ese momento, bueno, a los pocos meses de tener a Antón, nuestro primer bebé, compramos rebañín. Nada, ridículo. Dos madres, dos corderas, creo que eran, o tres, y un carnero. Un carnero que nos mata el oso al mes de traerlo. Vaya. Luego nos tuvimos que hacer con otro. Y bueno, empezamos de una manera, pues imagínate, es que decían siempre que el rebaño lo tiene que hacer el pastor. Nosotros lo aplicamos al extremo. Compramos dos madres. Y con esas dos madres empezamos un rebaño, con la idea de que todos los animales se hicieran a nosotros y tal, ¿no? No hacerte con un rebaño grande que no eres capaz de... Nosotros cuando Claro. compramos el rebaño no tenemos ni fincas, nos los dejan todos los vecinos. Y bueno, si es verdad que no sé, al año o así de vivir en el pueblo, un vecino nos ofrece, un vecino que, bueno, ya lleva mucho, pero un paisano que toda la vida fue pastor de cabras y ovejas. Esa fue su dedicación y en su tiempo libre, encima, era artista. Tallaba la madera y tiene hasta alguna pieza preciosa en el Museo Etnográfico de aquí de Quirós. Una pieza además toda tallada en madera a navaja, que nunca usó más herramientas y que además relata un sueño que tuvo en la montaña, o sea, una cosa muy bonita. Era un paisano con Guay. mucha amiga, que a nosotros desde el principio nos motivó muchísimo. Y este hombre nos ofrece una cabaña donde él tenía cuadra y pajar y, bueno, junto con 5 hectáreas de terreno, más o menos, 4 o 5 hectáreas de pasto y, mm, y bueno, y se lo compramos.
Y ahí empieza esto. La dificultad más grande no fue venirse al campo, venir a una casa en alquiler está chupado. La dificultad fue lo otro, vivir en un sitio sin acceso rodado, sin electricidad, sin agua, hasta que instalamos lo básico. El agua tenemos de manantial, electricidad tenemos de placas, pero no es que vivamos en el campo, es que vivimos en el monte. Sí, que aún Vivimos más en el todavía. monte. Sí. Y, y eso añadido, pues imagínate, entre medias de hacer un hogar de lo que es una cuadra y un pajar, sin acceso y sin comodidades, pues entre medias, imagínate dar niños y criarlos y tal. O sea que viene siendo hasta ahora de lo más entretenido. De entonces hasta ahora, pues el rebaño aumentó muchísimo. A ver, fuimos comprando alguna más también, vendiendo, bueno, lógico, y ahora tenemos cerca de 80. Bueno, llegamos a 100, pero bueno, al quitar corderos y demás, estamos en 78, me parece. Buah, que son un Y montón. tenemos ya un buen rebaño, sí. Esto ya es bueno para... A ver, no es fácil dedicarse en exclusiva a las ovejas. Si me oyen en el sur, bueno, se parten de risa, decir que con 80 ovejas, ¿qué haces más que pasar el rato? Porque los rebaños por ahí en España son de 1000 cabezas. En Asturias no existe eso. En Asturias lo conozco bien porque me dedico también a recorrer algunas ganaderías y recoger su lana de oveja shalda. Y el que tiene 30 cabezas es ya un rebaño de... Hay gente que tiene 6 ovejas. Hay, a ver, es una raza particular que mucha gente tiene para comer la hierba del jardín, digamos, ¿no? Pero porque son una raza pequeña. El ser Claro, muy rústicas las hace muy todoterreno, vaya. Son buenas para montaña, pero también supongo si la metes en un chalet bien cerrado, te vale para segar el chalet. En otros países se está implementando mucho el uso de rebaños para cuidar jardines. Son unas buenas desbrozadoras y unas buenas cuidadoras de montes y de lo que no son montes y de parques. sí, eso lo hablamos al principio de la temporada con un bombero forestal, ¿no? De que, claro, al final, hoy día el trabajo ese de limpieza de montes lo hacen los bomberos, pero claro, antiguamente lo hacían los animales, ¿no? Como la oveja y tal. Y Bueno, y que por un precio mucho más dicho de paso. Los bomberos no trabajan gratis también. y el pastor tampoco, pero las ovejas sí. Has dicho que en el sur, que me parece un dato curioso, que aquí en el sur, yo soy de Murcia, los rebaños son más grandes. No sé si tendrá que ver un poco también el terreno, porque allí al final la ganadería que es más de montaña, bueno, a ver, aquí en el sur también hay montañas, pero también hay mucha zona como más llana. No sé si eso influirá en algo. O que Sí, el también terreno la influye mucho. mayoría de las empresas cárnicas más grandes o muchas están aquí, por la parte de abajo. A ver, aquí en Asturias tenemos un pequeño tesoro que es, o sea, de ganadería extensiva a nivel de vacas de montaña. mm, o sea, Asturias está muy enfocada en la carne de vaca La vaca. criada en alta montaña. O sea, en ese sentido, pues bien, lo que pasa es que eso o sea, afecta a que se están perdiendo todos los rebaños, o sea, muchos rebaños de ganadería menor por la zona del oriente, que muy orientados a hacer quesos y demás, de cabras y ovejas. Ahí es donde se mantiene algo, pero es que en el resto de Asturias hay muy poca oveja y bueno, y ninguna en montaña ya, porque la oveja es muy vulnerable a los Claro. depredadores, al osos y a lobos, y estamos hablando de que en toda Asturias hay mucho oso y mucho lobo. En nuestra zona, muchísimo oso. Y bueno, se convierte en algo decisivo para muchos ganaderos a la hora a ver, la mayoría
vaca. La vaca es el animal, a mí también me encantan las vacas, ¿sabes? Es el animal más grande. Pero, y aquí es muy tradicional la vaca desde hace unos años, pero si miras, te remontas a más antiguamente, a yo que sé, a documentos de jovellanos, encuentras bueno, como es lógico, en la economía campesina, la oveja y la cabra eran una parte fundamental. Había muchas más cabezas de cabras y de ovejas que de ningún otro animal. Y Bueno, eso imagino que a lo mejor afecta era más rentable también, ¿no? Como el qué. consumen menos. Que no sé si tendría que ver el tema del consumo, ¿no? Una vaca come más que una cabra o una oveja. No, no lo sé. Sí, a ver, lo bueno que tiene, o sea, lo que es muy, muy positivo es el pastoreo mixto. Al terreno, por naturaleza, le sienta bien que lo pazcan diferentes animales con sus diferentes tamaños de boca, con sus, bueno, con sus gustos más específicos. A las cabras comen más hartos que más escayos, ¿eh? ¿Cómo se dice? Zarzamoras. Que eso es, bueno, una labor de limpieza aquí importante, porque es que si no, o sea, las cosas se vuelven a monte muy rápido con las zarzas. Y es muy beneficioso para el entorno, ya sea una finca privada o sean montes públicos o lo que tú quieras, es súper bueno que haya diferentes animales, em, caballos, vacas, cabras y ovejas. Caballos y vacas, bien, ahí aprobamos todos en Asturias. Todos los montes están llenos de caballos y vacas. Pero cabras y ovejas, no. Eso ahora mismo es lo que falta para cuidar bien del entorno. Siempre las suben en este pueblo. Cuando nosotros llegamos había cabras en el monte. Un día una, otro día otra. A ver, la forma tradicional de cuidado de pastoreo de las cabras y tal, tampoco es compatible con un paisano de 60 años, no se va a subir a las peñas a pasar el día con el ganado, ¿sabes? Esa forma de pastoreo fue quedando atrás y, y la presión del oso, sobre todo. eh, Hizo que acabaran con todo el rebaño de cabras. Ya no queda ninguna. En este pueblo hay ovejas, alguna. Hola, Oli. entréis para adentro. Sí, hay película dentro. Pasa. Vale. El caso es que, bueno, que del rebaño que había de cabras en el pueblo fue desapareciendo y, no sé, como que a nosotros nos toca un poquitín volver a inventar una forma sostenible de, de llevar esto. La forma tradicional, a mí me gusta mucho contarlo porque, bueno, en cuanto a trabajo cooperativo y todas estas cosas que también habla mucho últimamente, pues es como, no sé, el ideal. El- y es que aquí se llamaba la becera al sistema tradicional de pastoreo de cabras y ovejas y que consistía en que, bueno, por una serie de leyes de derecho consuetudinario, creo que se llama, como de leyes no escritas muy antiguas y tal, reguladas por los vecinos y demás. Cada vecino tenía como obligación de cuidar al rebaño comunal de todos los vecinos, tantos días por cabeza o tantos días por cuántos animales tenía. Bueno, no sé exactamente cómo era, pero por tantos animales, tantos días. Y cada uno, o sea, y eso por casa. Entonces igual, pues uno de la casa le tocaba un día y a otro otro. Y así cuidaban de forma comunitaria a todo el rebaño de todo el pueblo y se subía diariamente a las montañas y se bajaba al atardecer, como Pedro y Heidi. Igual. Lo que pasa que en vez de Curioso. estar pagado, como Pedro, ese trabajo correspondía a todos los vecinos de manera equitativa. Sí, esa era la forma tradicional de pastoreo. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, no hay,
ningún rebaño que llevar a la montaña, más que el propio prácticamente. Hay un par más en el tal, pero el mundo es tan complicado hoy para hacer esas cosas, cada uno está a lo suyo. Bueno, a mí me gusta mucho también hablar de que la gente, o sea, la interdependencia creo que hace unas buenas relaciones y se habla mucho de que en los pueblos, bueno, en pueblo pequeño, infierno grande y estas cosas. Y lejos, a ver, supongo que esto es así en muchos casos, ¿no? Pero, pero esto no es necesariamente así o no era así porque la gente dependía mucho de unos de los otros para sobrevivir, para salir adelante. Y eso es lo que hace que cuides las relaciones. En el momento en el que cada uno va a lo suyo, es, bueno, muy fácil pensar que el otro te ocupa tiempo, te da trabajo, te molesta y no te tal, ¿sabes? Como que esa interdependencia se pierde bueno, y vivimos más atomizados, ¿no? Totalmente. Y bueno, a pesar de, como tú dices, que cada vez haya menos interdependencia, no más conexión con los vecinos, menos comunidad. Entiendo Mm, que vosotros al final ahí en el pueblo sí que habéis recibido todo ese apoyo, ¿no? Todo ese cariño. mm. Porque bueno, primero el vecino que os dejó, como has dicho, la cabaña. Imagino que además ese vecino sería un poco el que os enseñaría, ¿no? También, bueno, y otros vecinos a ser pastores, porque no sé Sí. si hay, esa es una información que se puede conseguir a través de internet o el libro, imagino que algo así, pues, algo sí, pero sobre todo, como hemos dicho, ¿no? Transmisión oral, ese Hombre, conocimiento, puedes preguntarle a Meta también, pero no es lo mismo. claro. Sí, sí, información hay mucha. Vivimos en la era de la información, dicen. Pero, y a ver, es interesante también contrastar las cosas, los métodos tradicionales con cosas más punteras, ¿no? Con, pues, cosas que lees, de implemento de pastos, de tal. Eh, y yo creo que eso es lo bueno, que puedes recogerlo todo. El conocimiento de la gente de aquí siempre va a estar más testado aquí. Pero eso no quiere decir que también la realidad que vivía la gente pues va cambiando y nosotros nos enfrentamos a problemas nuevos, mismamente a la presión de la fauna salvaje. Nos dejó, o sea, que le compramos esto al pastor que estamos continuando en su lugar. No existía para él esa presión de los animales. Él tenía las cabras en el monte, las llamaba de vez en cuando, pero, o sea, había otro tipo de pastoreo que ahora nosotros no podemos llevar a cabo. O sea que siempre es información valiosa, es- hay que tener los oídos muy abiertos y ser muy respetuoso con ese conocimiento. Eso tampoco quiere decir que tengas que hacer todo al dedillo porque no puede ser así. Nosotros somos rebeldes por naturaleza también, así que Rebelde, pero que adaptándote a las circunstancias, que al final, por mucho, a veces, por mucho que quieras, como dices, si enfrentáis a esa presión, pues complicado. Y bueno, lo hemos comentado antes de empezar, pero para que la gente lo sepa, ¿por qué las ovejas saldas? ¿Qué tienen de especial? pues para nosotros por lo rústicas, por lo adaptadas a la montaña. Son ovejas muy duras, pequeñas, comen poco y no son muy finas de boca. No quieren solo hierbina, tal. Es una oveja adaptada a este entorno, la mejor. Tienen partos súper fáciles. Bueno, la verdad es que no puedo decir nada malo de ellas, te lo digo de verdad. Lo más malo es las burocracias relacionadas con ser criador de una oveja, eh, ¿cómo se dice? Bueno, criador de raza autóctona, vaya. Eso es un rollo. Pero los animales son perfectos.
Perfectos, perfectos. La carne que tienen es especialmente interesante, tiene un sabor diferente, más parecido igual al de cabrito, tienen más omega 3 como pasa con mucha carne de pasto, pero es que además como son de acumular poca grasa, Mm. bueno, sí, tienen muchas particularidades que las hacen únicas, como es lógico, porque es una raza diferente. Y para nosotros es que no podía ser otra. Primero, por lo agreste del terreno y, y luego por lo adaptado. Nosotros no podíamos tener asaf y hacer quesos. Podíamos tener, bueno, muchas posibilidades, pero escogimos esta. ¿Y cómo es un poco ese proceso, no? Entiendo que primero nace la oveja y va creciendo y llega un punto en el que no sé si os encargáis vosotros de sacrificarla, la lleváis a algún carnicero, se le quita antes la lana, se sacrifican todas para su consumo, ¿no? No, a ver, ninguna ganadería sacrifica todas para su consumo. Entonces te quedarías sin ganadería. Pero lo que sí que pasa, ya sea en una ganadería de leche, o sea, la orientación a la que sea, leche, carne, lana, la que tú quieras, necesita que cada año se saquen los corderos. Nosotros los criamos pascuales, me parece que se llaman, de año. No o sea, nosotros alguna gente nos pide lechal y a mí eso me parece una aberración. Gente, no consumáis lechal, es una estupidez. El animal va a crecer y te va a dar el triple de carne y la ternura de la carne no me parece el punto, te lo digo de verdad. Para mí es importante que los animales crezcan, tengan una vida decente, no decente, la mejor. Y no matar animales que están todavía tomando leche. A mí eso no me gusta. Entonces nosotros criamos hasta el año. Ahí cambian cada ganadería, claro. Yo creo que lo estipulado así más convencional debe ser a los 6 7 8 meses, pero tampoco te lo digo muy segura, ¿eh? Pero bueno, no, lo normal no es lechal, es cuando ya dejan el pecho y todos hay que sacarlos del rebaño. Nosotros los capamos para poder criarlos más porque a esa edad, 6 7 meses, ya son, están en edad reproductiva y no pueden cubrir a sus madres. Tú tienes que cuidar un poco la línea genética, estés o no estés en una asociación de criadores. Tienes que cuidar la línea genética de tu rebaño, eh, bueno, porque hable para tener un buen rebaño, ¿no? Entonces, los tienes que quitar. Vas a quedarte con uno que traigas de fuera porque no sea pariente de las tuyas o vas a tener que cambiar el macho, eh, pues cada 1 o 2 años porque estas pues, a veces tienen, si las dejas, tienen hasta 2 partos al año. Pero bueno, lo mejor es tenerlos todos juntos. La mayoría de ganaderías lo que hacen es organizar las parideras en diciembre, que es también cuando paren de forma natural. Entonces, la historia de una oveja empezaría eso, en diciembre, cuando nace en las parideras. Y si es una hembra, pues pasará toda su vida con nosotros eh, en este entorno y cada año, en otoño, la esquilaremos, le quitaremos la lana y bueno, a los 7 meses o bueno, después de un año o así, tendrá su primer corderín y a seguir suma y sigue, ¿no? Esa, Eso es más o menos la historia. Si es un macho, pues nos dará su carne al año y bueno, y eso es todo. Eso es todo y eso es mucho, que también ahí hay mucha amiga, ¿no? Ujú. Pero es así la historia. Y con la lana, mm,
pues nosotros empezamos todo este proyecto cuando todavía no teníamos muchas ovejas tampoco. Pero empecé interesándome por aprovechar ese recurso y a procesarlo artesanalmente. Y bueno, dimos el paso a, a buscar una industria que nos procesara la, bueno, bastante pequeña cantidad que somos capaces de gestionar de manera más industrial. Claro, estamos hablando que en ganaderías de miles de animales y encima animales más grandes, porque como te digo, la Shalda es una oveja pequeña. Una tonelada es lo mínimo. Para nosotros, juntar 100 kilos fue todo un logro. Y bueno, hoy en día ya estoy juntando mucho más porque recojo bueno, de unas cuantas ganaderías de confianza, de que llevan ya varios años dándomela, que sé que o sea, que su lana es interesante, siempre de raza Shalda, por 100 de Shalda. Y, y bueno, eh, a ver, ahí también hay mucha cómo se gestiona o sea, yo no vengo de oficios laneros, ni muchísimo. Nosotros este proyecto era más relacionado con la autosuficiencia en un principio, con el aprovechamiento de los recursos que teníamos a mano, al alcance, no tenía mucho sentido tirar la lana y comprar poliéster, Claro. sigue sin tenerlo. No, y es además es que se hace a nivel, o sea, nuestro personal, pues bueno, pero bueno, el tema de la industria textil, bueno, de las consecuencias nefastas para el medio ambiente de la industria textil a nivel mundial, va todo muy interesante. Yo en ese sentido así más académico tampoco muy al día, pero siempre, mm, bueno, me considero una persona sensible a esos temas también. Y bueno, y creo que es muy a valorar poder consumir en todos los aspectos, ya sea de vestir y de alimentación, cosas lo más local posible. Y en esa lógica también estoy distribuyendo yo el producto a partir de esta lana de Oveja Shalda que trabajamos. No sé si tienes alguna pregunta en relación a la flor cerval en este sentido, o si no, yo es que me pongo a hablar y empiezo en una cosa y acabo en otra que no tiene nada que ver. No, sí, te quería preguntar un poco cuál es el proceso ¿no? De convertir la lana en un tejido, por decirlo así. Entiendo que primero se esquila la oveja, pero luego ¿qué pasa? ¿Directamente se usa la lana? ¿Hay algún proceso ahí en el que se transforma o no sé, usa Sí, sí, plana? el proceso de transformación es muy chulo, la verdad. Ya sea artesanal o industrial, lo que cambia es la escala. Es mucha más cantidad de lana, la que se procesa a nivel industrial, pero el proceso es lo mismo y viene siendo lavar, lo primero, en ese pierde además muchísimo peso, la lana tiene una merma, por lo menos la mía, brutal, que tú mandas, o sea, pierdes el 60% lavando y en el proceso. Y entonces eso, lo primero es lavar, luego se abren un poco las fibras para esponjarlas un poco, que quedan como apelmazadas después de lavar, y después se van a cardar. Se va a poner en industria, es en unos rollos gigantes que son como peines, rollo que van girando y unas atrapan las otras, ¿sabes? Un rollo atrapa Sí, la fibra del otro rollo y eso artesanalmente se hace con dos cardas, que son como cepillos de peinar a los perros, grandotes, y frotando uno contra el otro consigues la misma cosa, que las fibras de tu mano izquierda pasen al de tu mano derecha y todas estén en la misma dirección. Colocar las fibras en la misma dirección, eso es cardarlas.
Y una vez están cardadas, en industria se hacen las napas, que es como porciones de hilo cardado, como si fuera un tubito de hilos Sí. todos posicionados en la misma dirección. Y con eso después se hace el hilo. Y artesanalmente, tú con esa lana cardada, directamente, a ver, pero lo más normal es que la uses directamente para ir cogiendo a peñizquinos. En peñizcos vas sacando y vas el hilo con torsión bueno, en una rueda de hilar o en un uso y una rueca, que la rueca es el palo donde se sujeta la lana. La rueca de Cenicienta yo creo que está mal explicado porque aquí se llama rueda a eso, en lo que se... Bueno, Cenicienta no, de Blancanieves, perdón. No, de La Blancanieves, Bella Durmiente. la Bella Durmiente, esa. El oficio o sea, las tareas de la lana siempre fueron muy de cuento. Somos muy de leer cuentos en esta casa porque tenemos tres niños y todos esos oficios tradicionales que salen en los cuentos y esa, bueno, nos empapamos mucho nosotros también. Entonces, una vez que tienes ya el hilo, ya sería, ¿no? Ya directamente pasamos al proceso de tecer. Que entiendo que la ropa la tejes tú, ¿no? Yo hago cosas artesanalmente, pero las chaquetas, que son mi producto estrella, o sea, para yo producir, yo sería capaz, por ejemplo, de vestir de ropa de abrigo a mis tres hijos y casi ni a mi marido ni a mí. O sea, artesanalmente el tiempo que lleva una labor de punto, sobre todo una cosa grande, eh, creo que la gente no siente del tiempo que implica. Yo hice una chaqueta para mí el invierno pasado o así y estuve 3 meses. No, tres igual no, pero dos sí. Todos los días trabajando en ella varias horas. Claro. Claro, si tienes mucho tiempo libre, que no es el caso, pues igual te da para, yo qué sé, hacer un par de chaquetas, no sé. Eh, pero la realidad es que yo para sacar este proyecto adelante busqué un taller familiar eh, que trabajan con tricotosas, que son máquinas de punto. Es artesanal también, lo que pasa que con una pequeña maquinaria. Además es una maquinaria un poco más, o sea, esa ya está más orientada al taller, pero es que antiguamente en las casas había muchas mujeres con tricotosas que también se dedicaban pues a hacer encargos de vez en cuando. Bueno, esa economía que, bueno, que siempre correspondió, ¿no?, a las mujeres de apoyo a la economía familiar a través de, pues ya sea coser, mi abuela era costurera, eh, bueno, coser, cuidar, mm, tejer, estas cosas, Cocinar, claro. sí. Y, y bueno, el taller donde yo llevo las chaquetas tienen tricotosas un poco más grandes que las domésticas y ahí fabrican las chaquetas. Ahí fabricamos las chaquetas y bueno, yo lo que hago es participar de todo el proceso, desde criar al animal hasta vender el producto final. Eso no quiere decir que yo lo haga todo artesanalmente porque si no sería un producto de hiper mega lujo. Sería un lujo para mí también invertir todo ese tiempo en fabricar un producto, pero de esta manera bueno, estoy contenta, tengo buenos resultados porque consigo sacar adelante la lana que proceso, que para mí es lo importante, ¿no? Que el recurso se aproveche. Esto todo es a muy pequeña escala, te puedes imaginar, no es una empresa de producción de chaquetas. Es una cosa pequeña, local y lo que consigo es sacar, o sea, dar una utilidad en algo valioso, como es una buena chaqueta que dura generaciones, un producto que estaba siendo tratado como residuo y como cosa incómoda de la que deshacerte, transformarlo en algo valioso, como toda la vida se hizo. Aprovechar lo que tenemos, los recursos que tenemos para
bueno, para abrigarnos, para vestirnos. Esta idea a mí me gusta mucho. Claro, había leído, bueno, me contó mi novio que él es artesano, entonces le interesa mucho todo el tema. Que había leído que en España ya quedaba muy poca, creo que quedaba una empresa o dos en plan así más grande, ¿no? Que se dedicase directamente a eso, a trabajar con lana de aquí, porque la mayoría se tira y la lana que tenemos se trae de países de fuera. O sea que lo que tú dices, la mayoría, prácticamente toda se desperdicia. Sí, Pero se compra de fuera, que es como no sí, explotar. sí. A ver, para empezar, el mercado de la lana es súper pequeño. En la tarta general de textiles de movimiento, o sea, de movimiento económico de textiles, en lo que es lana debe ser, yo qué sé, ni un trocín del queso, lo más pequeño de todo. Claro, ahí la mayoría que se mueve es poliéster y fibras sintéticas o fibras tratadas químicamente como la viscosa o cosas así, ¿no? Pero bueno, es que hasta que lleguemos, o sea, cuando hace cientos de años solo existían las fibras naturales, la lana era la estrella, lógicamente, algodón, lino y ya está. Y de entonces a ahora, aparte del poliéster, lo que cambió es que en España, según tengo entendido, y esto no lo conozco de primera mano porque en Asturias la lana lleva tirándose desde que las abuelas dejaron de procesarla. Fin, no hubo punto intermedio. Pero en España, donde sí que hubo industria textil, según tengo entendido, lo que pasó es que desde China empezó a comprarse a muy buen precio la lana para exportarla. No hacía falta transformarla en origen. Eso hace que las industrias desaparezcan y en ese punto China ya no le interesa comprarla a buen precio, tira el precio de mercado de la lana. Y entonces eso es lo que desencadena que ahora mismo en España la lana se esté acumulando en naves o se esté tirando, etcétera, etcétera. Es un poco a grosso modo el problema de la lana en España. En Asturias ya te digo que es otra particularidad. La lana, no hay grandes rebaños, no hay grandes montones de lana en ninguna parte. Aquí la gente pues muy mal hecho, pero cuando acaba de esquilar la quema. Fin del asunto, me quita el problema. Que además el quemarla me parece que libera ciertas cosas bastante nocivas porque es queratina, a fin de cuentas, Claro, la lana, como el pelo. Y bueno, el caso que en España queda muy poca industria textil, quedan, que yo sepa, dos lavaderos, puede ser que no los conozca todos, ¿eh? Em, bueno, realmente mm, hilaturas también quedan muy pocas, o sea, hay un problema en ese sentido. Pero la buena noticia es que paralelamente se está trabajando mucho por ella, se está haciendo mucho trabajo de difusión también de recuperar el valor de esa materia prima que aquí y en todas partes de España tenía un papel súper importante, en otros más que aquí, lo reconozco, ¿eh? Papeles de súper protagonistas, pueblos enteros dedicados a la lana, Val de San Lorenzo, en Astorga, yo qué sé, en Cataluña, en tal. Aquí siempre fue una cosa más artesanal. Yo lo que conozco es que aquí en Quirós había más de 30 telares, pero es que esto te estoy diciendo todo súper, súper artesanal. Señoras que tenían un espacio en casa para tener ese cachivache que es un talar de esos antiguos. Bueno, los telares son grandes, los modernos también, ¿no? qué Pero guay. un telar y que se dedicaban a hacer paños, pero de esa manera tan bonita, tan artesanal, tan slow. Y, y nada, eso, que en España ahora cuesta mucho encontrar dónde procesarla. Ay, te estaba contando la buena noticia, que es que a raíz de todo este movimiento también de recuperación de la lana, abrieron un mini mill, que es como un centro de tratamiento de la lana para hacer hilo, pero muy a pequeña escala, donde tú puedes Mira, llevar la lana de un pequeño rebaño y te la lavan en una especie, una lavadora, ¿cómo se dice? Especializada, un poco grande y tal, pero es una lavadora.
porque los lavaderos de lana industriales son naves grandísimas con cadenas de lavado que van Claro, pasando como unos peines por especie de canal de agua. Bueno, es otra escala completamente diferente. Y bueno, esto abre otra posibilidad también, el hacerlo más a pequeña escala, cosas más pequeñas. Yo lo estoy haciendo en un lavadero más industrial porque ya consigo juntar cantidades más grandes, pero me parece una buena noticia que existan estas alternativas porque es lo que a fin de cuentas va a hacer que más gente pueda animarse a, no sé, la diversidad una escala más humana, ¿entiendes? Como no tienes por qué claro. hacer, no sé, convertirte en el primer importador de lana o exportador mundial de no sé qué, no sé cuánto. Puedes hacer un proyecto pequeño y hacer que se aproveche mucha gente pequeña, hace algo grande. Y yo creo que eso es un camino, un pasito en una buena dirección. Claro, porque al final lo que vosotros hacéis es de vuestras propias ovejas y como tú has dicho, otros pastores de confianza, ¿no? Quedarte la lana, llevarla allí a que la escalden, carden, me lío un poco con los verbos, que la laven y luego ya tú allí te la llevas de vuelta a casa y entiendo que ya se la lleva, bueno, ya el hilo se lo lleva a ese taller, ¿no? Donde lo cose y ya crean las Y donde lo chaquetas tejen, o sí. te lo tejen. Sí, exactamente. Ese es el proceso, completamente. Y ¿Y las qué tal? chaquetas ya hechas me las mandan otra vez y yo desde casa pues ya a través de la web, las que vendo las envío o a través de mercados o así. Pero me han dicho que a la casa no se podía llegar con coche, entonces luego cuando tienes que enviar las cosas, ¿cómo lo haces? ¿Lo llevas Pues ahora andando? mismo tenemos un quad, Bueno, bueno. para subir y bajar. También tenemos que ir todos los días al cole. Este año empezó el mayor al cole y tenemos que salir todos los días. A ver, poco a poco vamos mejorando, ¿eh? Cuando nació mi segundo bebé, andábamos con un burro para arriba y para abajo. Madre Nosotros mía, qué... aquí estuvimos, vamos, aplicando los métodos tradicionales, pero muy a lo salvaje, porque para hacer la mudanza y los materiales de construcción y todo, usamos exclusivamente un burro y una corza, que se llama aquí, que es ni un carro. Los carros tienen ruedas, pues las corzas tienen como un trineo y van a rastro. Para los terrenos de montaña, la rueda era una lata, era un problema. Solo valían para los caminos y las corzas valen para todo. Es como el todoterreno de los carros tirados por animales, ¿sabes? Pues con eso hicimos nosotros todo el trabajo. Bueno, hasta hace 2 años o así que compramos el quad y ahora mismo tenemos comprado ya un 4x4 y estamos a la espera de que nos arreglen un poquitín también la pista para poder movernos también con el 4x4 porque el quad para una familia de 5 personas se queda un poquito injusto. Un poco, un poco. Es un ATV, Y, creo que se y llaman oye, en Marina, España. yo imagino que, bueno, vosotros sois los dos asturianos, ¿no? Ujú. Eh, eh, Está claro que, como tú has dicho, te criaste con tu abuelo, que tenía una casa más o menos no en el campo, pero casi no. Pero yo no sé cómo ha vivido toda esta transformación vuestra familia. No sé qué les pareció, porque al final es como, bueno, nos vamos aquí en la montaña un poco perdidos, os vamos contando. Bueno, pues, pues es una historia particular, la verdad, porque al principio era una locura muy, muy loca y poco a poco fueron viendo lo que nosotros veíamos también. A ver, al principio a lo mejor nuestros sueños no eran visibles para ellos en ningún aspecto, para nuestra familia, y poco a poco lo fuimos materializando y bueno, para su sorpresa, vaya. Y yo creo que a ver, siempre valoraron ciertas cosas, por ejemplo, a nivel familiar. La dedicación con los bebés, con los niños y el ser una familia pues unida, que estemos
en casa dedicándonos a la crianza casi como prioridad, pues eso yo creo que lo valoraron todos desde el principio. Y luego a nivel más de forma de vida, pues claro, empezar con 2 ovejas y querer ser pastores no suena a que vas a vivir de ello enseguida. Y todavía en eso estamos, ¿eh? No creas que es algo ya demostrado que se pueda vivir así. Pero bueno, nosotros salimos adelante y estamos muy satisfechos con lo que vamos consiguiendo y, y la familia lo ve. La familia se da cuenta de que, bueno, pues de que igual no es la opción más convencional ni la más cómoda, seguro, la más fácil, pero buscar satisfacer, bueno, buscar realizar los sueños y vivir de la forma que más feliz te hace, creo que es una inversión muy inteligente y muy saludable, la verdad. Totalmente. Hombre, al principio, claro, bueno, tuvo que ser difícil y sigue siendo difícil, ¿no? Porque al final eh, es un proyecto complicado y más, como hemos dicho, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo venir de una familia que de ganadería de toda la vida, ¿no? Que ya te encuentras todo un poco más hecho. Bueno, sin quitarle obviamente valor a ese esfuerzo que hay que hacer, que empezar completamente de cero y encima en una zona nueva y luego encima y además con los 3 críos, que eso también es un trabajo, Mm. los niños. Ujú. Sí, sí, Pero bueno, es mi trabajo principal. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscarse la vida para tener tiempo para más cosas, pero la crianza es desde luego mi trabajo principal. Y sí, no es lo más fácil del mundo. Pero bueno, antes que nosotros lo hicieron muchísima gente. Así que no soy yo muy amiga de ese modelo de sociedad de que todo esté súper cómodo, súper fácil, súper tal. Parece que no sabes valorar también lo que hay detrás. Y es muy fácil acomodarse totalmente. y no sé, y no tener ese impulso de buscar realmente te satisface, ¿no? Bueno, a ver, al final cada uno hacemos lo que podemos, lo que nos sale y lo que tal, pero bueno, sí que creo que es bueno cierta, yo qué sé, ese esfuerzo y ¿cómo se dice? Y ese propósito, ¿no? Al final cada uno, como digo yo, hace lo que puede con lo que tiene. Y lo Sí, importante es estar satisfecho, ¿no? Bueno, o intentarlo, porque creo que no hay nadie completamente satisfecho con nada. Pero bueno, por lo menos estar viviendo en la medida de lo posible y de las circunstancias y de cada condición, ¿no? La vida que quieres y puedes, porque claro, es complicado. Y yo te quería preguntar un poco también el tema de los clientes. No sé si la mayoría de los clientes de la Flor Cerval, de lo que ya en plan las prendas de ropa, no las chaquetas, no sé si son más, es clientes más de España, más del extranjero, un poco mitad y mitad. bueno, es que eso depende mucho de a quién te orientes tú. En el extranjero hay mercado para este tipo de productos. Eso lo sé de buena fe, pero yo no me estoy orientando ahí, porque estoy siguiendo una lógica muy de proximidad, la Claro. verdad. Bueno, abrimos la web, que ahora mismo no está cerrada porque, o sea, está parada porque no tengo suficiente producto, pero es que yo realmente veo que tengo, sobre todo con el hilo para tejer, tengo ciertas clientas, ¿cómo se dice? Bueno, eso, ya estables, que les gusta mi hilo para repetir y hacer Sí. proyectos y, y eso creo que es lo mejor. Y luego con las chaquetas, pues claro, siempre hay alguna nueva aventura, ¿no? Las chaquetas fue la última. Y, y estoy viendo que, pues que por la web también se venden bien, que en los mercados la gente ya me conoce de otros años y ya va a buscar el producto y tal.
pero yo diría que el consumidor al que yo me estoy dirigiendo, por lo menos, es el local, es gente de por aquí. ¿El qué? Ah, vale, perdón. No pasa El, nada. pues eso, Decías que gente. el consumidor es de por aquí. Bueno, Sí, por también aquí. gente que puede conectar también con lo que hay detrás, porque yo creo que eso es un valor importante. No decir, ah, mira qué chaqueta más guapa, me la compro o no me la compro. Me parece buen precio o no me parece buen precio. Es poder contar la historia que tiene detrás y el que se lleva esa prenda a su casa, poder conectar con todo el proceso que lleva, ¿no? Poder conectar con el paisaje que crió el ganado, con el artesano que transformó esa materia prima. Creo que eso es súper importante, que empecemos a mirar eso en las cosas que tenemos, en las cosas que comemos y en las cosas que, pues mucho también, porque a veces llevamos encima explotación, fibras tóxicas, yo qué sé, toda esta movida. Y, y en, Y de otra manera puede ser muy bonito también el favorecer el asentamiento de familias en las zonas rurales. O sea, tú puedes apoyar mucho a la hora de escoger como consumidor. Yo creo en esto, la verdad. El, Ganaderías que se están perdiendo también, o sea, animales que por desgracia ya hay menos ganaderías de ganado menor en Asturias y tal. O sea, hay muchas cosas que puede influir una decisión de voy al Zara o me lo trabajo un poco más y busco un poco más. Y gracias a las nuevas tecnologías, al móvil, a que estemos todos ahí tan conectados con Instagram, con tal no sé qué, creo que es un muy buen sitio para contar esta historia que hay Es detrás que de una prenda. total, es que al final, bueno, esto lo hemos hablado porque hemos tenido dos capítulos también de moda sostenible con Fatlan y con Alessandra de las Culpas, no sé si, bueno, son chicas de aquí de Murcia que también hacen ropa sostenible, no con lana, con otros tejidos. Y claro, al final parece que no, pero es verdad que hay una parte quizás de la sociedad que todavía le cuesta o no saben o simplemente pasan porque están en sus cosas, pero creo creer que hay otra parte de la sociedad que sí que es cada vez un poco más consciente, ¿no? De la capacidad que tenemos, como tú has dicho, de consumidor de decidir lo que consume, o por lo Ujú, menos de dónde viene, o que sea más economía local, que además son dos palabras que hoy día se escuchan un montón, ¿no? Economía local. ujú, Quiero decir, quién no la ha escuchado nunca, ¿no? ujú, Y quiero creer que cada vez hay un poco más de conciencia. Porque como tú has dicho, la moda industrial, que a la que a veces se recurre, lamentablemente, porque a lo mejor la gente, su poder adquisitivo no le permite comprar ropa hecha a mano, ropa artesanal. Pero bueno, está súper demostrado que la moda industrial tiene unos efectos devastadores en el planeta, bueno, y también en la salud de la gente, como tú has dicho. Que eso lo hablamos aquí, que la ropa del 6 no somos conscientes de que la mayoría es súper tóxica para la piel. Porque claro, como no se ve la ración en el momento, pero bueno, que está ahí. Pues bueno, ujú, quiero creer que cada vez somos más conscientes. Porque yo creo que incluso la ropa que compramos cuando éramos pequeños, tú te ponías a ver la etiqueta y muchos eran empresas de España, yo qué sé, porque ujú. me estoy acordando de Rol y yo creo que era de España. Pero claro, ahora hoy día, antes se compraba en el mercado y en el mercado dentro de lo que cabe, pues era como de España, pero claro, ahora con los centros comerciales y la compra por internet casi todo viene de fuera. Y claro, una camiseta que te cuesta 1 euro, pues bueno, está claro que bueno, el material quizás no es lo mejor, pero bueno, yo creo que poco a poco hay cada vez más conciencia, hay que ser un poco positivo. Sí, yo también lo creo. Y también cada vez hay más marcas españolas, por lo menos. Yo también lo conozco, no, igual ni siquiera producen en España, ¿eh? Pero marcas, hay un pequeño auge. Una de las marcas con las que colaboré me lo dijo que en mercados internacionales, mercados en plan de físicos, ¿no? Que te encuentras y con los productos, que eran mayoría de españoles, que había un auge ahora mismo de marcas españolas. em, Haciendo moda. Como parece que la moda, no sé,
no pasa de moda, vaya. Tiene muchísimo tirón económico y demás. Y lo que estaría guay sería revertir el hecho de que, genial, si de la moda se hace dinero y se puede hacer negocio y demás, ¿por qué no lo hacemos mejor? ¿Por qué no lo hacemos? O sea, si realmente hay un filón, pues hacerlo bien, ¿no? Hay marcas españolas que ni siquiera producen en España, pero muchas sí, algunas sí. Empiezan pues a ver eso, más marcas pequeñas, con cosas más escogidas, más mimo, a nivel de diseño también, porque es que hay una tendencia también que nos estaba arrastrando y era la de globalizadora y unificadora de todo. O sea, realmente creo que como, no sé, que detrás de todo esto de la moda que sea producida en Bangladesh y de tal, no solo está el problema de salud, medio ambiente, de tal, sino el de pérdida de identidad. Y a mí es un tema También. que personalmente me interesa mucho. Cómo existía una diversidad en España, en Europa, en donde tú quieras, en Asturias, existe muchísima diversidad en cuanto a formas de vestir, en cuanto a formas de todo, ¿sabes? Em, y toda esa diversidad y esas particularidades se van desapareciendo para encontrar un canon mundial que no puede ser por menos que monstruoso. Porque es mundial, no sé cómo decirte, porque pierde la diversidad y ahí se pierde mucha belleza, mucha... Totalmente. Es un poco, a lo mejor una comparación un poco más eso, pero yo, por ejemplo, lo hablo con mi amiga. Cuando íbamos al instituto no se había tribu urbanas, ¿no? Estaban los hippies, los raperos, las pijas, los metaleros, los rockeros, pero tú ahora, por ejemplo, ves y es que viste todo el mundo exactamente igual. Porque claro, al final, como también todo el mundo compra la ropa en el mismo sitio, es lo que dices, se Claro. ha perdido un poco esa identidad. Y claro, a nivel regional, autóctono y de país también, es como, joder, que vas ves por la calle a todo el mundo. No sé, tú antes, por ejemplo, veías a lo mejor una serie de Estados Unidos y veías el estilo de ropa que llevaban y lo notabas distinto, pero ahora ves a la gente, a los turistas, y es que van exactamente igual que nosotros. Entonces, o sea, una Mm. comparación a lo mejor un poco estúpida, pero creo que es muy visible lo que tú dices, ¿no? Que vamos todos enfocados a ser exactamente iguales, que un poco, yo pienso como tú, me parece horrible. Pero es que además no solo dices tú, se pierde a nivel estético mucho, se pierde mucha diversidad, es que también las particularidades de la vestimenta de la gente estaban perfectamente adaptadas al entorno. No puede ser que nos vistamos en todo el mundo igual, porque el clima aquí es diferente a 200 kilómetros más abajo, ¿sabes? Más al sur. Realmente el clima no es lo mismo vivir en alta montaña que vivir en la ciudad. No, no puede ser que vistamos igual, porque es que, a ver, aquí lo ves No tiene mucho, ¿no? sentido. La ropa de quechua. De verdad, si vas a ir a la montaña es el peor sitio donde puedes ir a comprar ropa, con tanta tecnología de tal. Mm, la ropa, abrigo mejor del que puede existir es la que llevan las ovejas en la montaña, la lana. Esto en el norte de Europa se valora mogollón. El primer producto no alimentario con denominación de origen en Reino Unido es la lana de Shetland, que por cierto es del mismo tronco que la oveja Shetland. Tienen ciertas similitudes, claro, allí llevan escogiéndolo y enfocándose en la lana muchísimo y dándole muchísimo valor que el que tiene, que aquí es lo contrario, pero la lana de Shetland em, bueno, tiene similitudes con las lanas que encuentras en el norte de España, en Asturias, por ejemplo. Y bueno, es una pena también que perdamos esa conexión los materiales del entorno, porque antes en realidad a lo mejor no usaban esto porque era lo más fashion del mundo, que también siempre nos gustó estar a la moda de toda la historia de la humanidad, pero sino también porque las cosas estaban muy condicionado por los materiales de origen. Y a mí eso me parece muy bonito, el decir, vale, aquí queremos estar a la moda, queremos hacer cosas bonitas, pero el resultado final está
100% condicionado por la materia que encuentras a tu alcance. Claro. Eh, o sea, quizás en las cavernas les molaba más hacer pinturas al óleo, pero solo tenían los pigmentos para pintar en las paredes de las cuevas, ¿sabes? Y eso condiciona la estética y hace algo original, genuino, ¿entiendes? Creo que eso es, es también muy bonito y muy interesante. No decir, ah, pues a mí me gusta de esta manera, tal, es decir, a mí me gusta que sea como tiene que ser, de la forma que es natural que sea. Claro, al final, antes, como no existía internet y tampoco había muchos medios, al final te limitabas a los recursos que tenías en tu zona y estaba bien. Ahora, claro, al tener acceso a todo, pero lo que tú dices, a veces tampoco hace falta, pienso yo, a veces tampoco hace falta tanto, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a tenerlo prácticamente todo. Y claro, y eso genera Bueno, una sí, pero comodidad. Sí, todo y nada, o sea, tienes todo y luego vacío de todo también. también. Pero bueno, hay que tener esperanza un poco en la vida. Si Sí, no, sí. madre mía. Yo veo muchos signos en las tendencias y en el mundo en una dirección un poquitín más amable, por lo menos. Eso de disponibilidad, por ejemplo, un producto como el mío, yo antes de producirlo lo busqué para comprarlo, ¿sabes? No lo encontraba, yo quería tejer para mis niños y eso es lo que hizo que empezara a procesar la lana artesanalmente, pero porque no tenía ninguna lana de proximidad, no tenía ningún producto, o sea, para tejer local. Lo más local que me llegó, que llegué a conseguir era pues de, no sé, mm, 500 kilómetros más allá, ¿sabes? Y esto para mí fue genial. ¡Uh! Lana española, no me lo puedo creer. ¡Qué maravilla! Pero claro, creo que, bueno, que poco a poco la gente también va creando el mundo que le gustaría ver. O por lo menos ese debería ser el objetivo, pienso yo. Ujú. Pues Marina, me gusta mucho esta reflexión para terminar. No sé si quieres añadir algo más sobre la lana y el pastoreo, la abeja salda que se nos haya quedado en el tintero, algo que deberíamos saber y se ha quedado ahí. Uf, es que no, yo creo que tuvimos una charla muy amena. Podría estar hablando contigo otras 2 horas. Pues yo Pero encantada, ha sido súper interesante, la verdad. pues muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por abrirnos esta ventana a ese mundo que existe, que también mucha gente se da como golpes de pecho, en plan, así pensamos el mundo rural, pero en verdad el mundo rural está súper olvidado, porque por desgracia sí. Sí, gracias por abrirnos esta ventana y recordarnos que todos venimos de ahí, porque todo el mundo es como, bueno, no, ahora toda la tecnología, las ciudades, pero bueno, todos venimos del mismo sitio, del mundo rural, y está bien reconectar y acordarnos que todos venimos de lo rural y que igualmente es tan valioso como el mundo tecnológico, incluso más, porque al final todos venimos de la naturaleza y eso va a ser siempre así. Así que era eso súper interesante. Ya mucho tiempo queriendo hablar en la vida, ¿no? En general con pastores, porque yo lo he visto por aquí, por mi zona, porque yo soy también de, bueno, soy de campo, pero no de monte. Y siempre había visto a los pastores y me acuerdo que la familia de mi abuela, bueno, la familia de mi abuela han tenido ovejas, pero claro, cuando yo nací ya no había. Pero de vez en cuando ves algún pastor por aquí, por el campo, y dices, ¡buah, madre mía! Y claro, es una cosa que está ahí y, y yo creo que siempre va a seguir estando ahí, pero es importante ponerlo en valor. Así que ha sido súper interesante, la verdad. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Uy, justamente me están reclamando en casa ya. El momento. Así que Marina, solo desearos que sigáis adelante con el proyecto, que cada vez consigáis que más pastores os entreguen la lana, ¿no? Y no se desperdicie, que el desperdicio es muy malo. Y nada, y que podáis seguir, que el proyecto siga creciendo y que además pues llega más gente. Así que bueno, encantadísima. Y como solemos decir por aquí, pues nos vemos en las redes. Genial, genial. Encantadísima también. Un abrazo muy grande
Y un beso y mucho ánimo a todo el mundo que nos escuche para, yo qué sé, seguir sus sueños y empezar sus propios proyectos. Muy bien, pues gracias Marina, un besito, chao. Un beso, chao, ma. Chao, chao. Antes de acabar, grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a significar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.